Recordemos, ¿por qué se les decía filósofos? ¿Cuál era la finalidad de ese nombre? ¿Por qué la palabra filosofía? ¿De dónde surge? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¿No se amontonen? ¿Quién dice yo? Bueno, vamos a, vamos a comenzar diciendo, o en su defecto, recordando la etimología de la palabra. ¿A qué nos referimos con etimología? La etimología no es otra cosa más que el origen de las palabras. En nuestro caso, muchas de las palabras que conocemos hoy en día, su origen proviene del latín o en su defecto del griego. En su gran mayoría proviene del latín, que posteriormente sufrió algunas modificaciones. Sufrió algunas modificaciones y pues digamos que dio nacimiento a nuestra lengua madre, al español propiamente, al castellano, que también a su vez sufrió algunas modificaciones, y aunque a veces estamos hablando del mismo idioma, por cuestiones propias del regionalismo o modismos del lugar, pues algunas palabras tienden a ser sinónimos, aunque nunca las hayamos escuchado en nuestra vida. Pero bueno, para no desviarnos, la situación es esta. Tenemos enfrente, en un primer momento, el determinar la palabra filosofía. ¿A qué hace referencia? ¿Cuál es como tal el origen de la palabra? Filos, vamos a hablar, que hace referencia a amor, y Sofía, Sopía, escrita con S-O-P-H-I-A y posteriormente modificada a S-O-F-I-A, significa conocimiento, sabiduría. Ya en conjunción, las dos palabras juntas forman el significado de la palabra filosofía, que quiere decir amor al conocimiento. ¿Hasta aquí hay alguna duda, compañeros? Si hubiese alguna duda, alguna situación, recuerden, no hay problema, pueden preguntarlo. Tenemos material suficiente, tenemos lo que son las clases ya videograbadas en los links de Facebook, de YouTube. Tenemos también las tareas que hemos ido dejando. Y por último, si hubiera alguna duda todavía, sin problema, pueden acercarse a un servidor el día de la semana que gusten, en el momento que ustedes lo consideren adecuado, para poder preguntar. No pasa nada, estamos a disposición, somos materia dispuesta para aclarar dudas, compañeros. Bueno, en vista de que no hay duda hasta este punto, vamos a seguir. Entonces, como les comentaba, ya de ahí, pues hubo un punto de partida para poder entender esta materia, la creación de conocimiento como tal. Pero también después viene el estudio de la obtención del conocimiento mismo. Y puesto que de ahí nace el otro postulado de la verdad. Se supone que ese era el principal objetivo de la filosofía, la obtención de conocimiento para tener la verdad del porqué de cualquier cosa, la obtención de la verdad. Ya después de toda esta situación, se llega al punto en el cual
el ser humano ahora tiene la necesidad de que este conocimiento sea fidedigno, de asegurar la calidad de la información que le está recepcionando. Ese es el postulado que ahorita tenemos. ¿Hasta aquí hay alguna duda, compañeros? Hijo, un favor, saca la extensión de la lavadora y me la llevas de ese lado. Es que no le quiero interrumpir a tu mamá, hijo, porfa. Y entonces empieza también el uso, o mejor dicho, juega un papel muy importante la epistemología. La epistemología, pues, es la encargada del estudio de la obtención del conocimiento. Y es por eso que de ahí la importancia de ambas materias. Si se dan cuenta, actualmente tenemos mucha información, mucho conocimiento. Redes sociales, internet, o sea, hay una vasta cantidad de información, mucho más de la que pudimos tener hace 10 años, hace 20. O sea, tenemos un universo un compendio enorme de donde nosotros obtener cierta información. Pero ¿qué sucede también con esta cierta información? Pues que tenemos que también aprender a filtrar, a saber de dónde vino, quién lo dijo, cuándo lo dijo, en qué momento. Y es entonces que la epistemología empieza a asumir su papel como materia, como una contralora de la información, del conocimiento mismo. No es una materia nada más de adorno, nada más porque se nos ocurrió incorporarla. No, sino porque esta va a jugar un papel importante en cuanto hace la obtención del conocimiento mismo. Ahora vamos a tener un conocimiento de calidad. Vamos a tener información verídica, fidedigna, que realmente nos esté informando y que no solamente forme puntos de opinión dividida. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, después de estas corrientes filosóficas, como lo platicábamos, ya dimos un pequeño bosquejo en cuanto hace al tema anterior. Vamos a seguir. La filosofía no nada más se quedó con Platón, con Aristóteles, con Sócrates, con Diógenes, con Hipócrito. No, o sea, la filosofía ha acompañado a la humanidad desde el nacimiento de esta. No de la humanidad, sino de la filosofía. O sea, por aquí llegó, no fue solo una moda que se instauró como corriente de pensamiento, no. O sea, la filosofía tuvo trascendencia. Y posteriormente, quienes entrarían a jugar, a seguir checando, defendiendo esos postulados, serían filósofos ya de la talla, en ese entonces de la Edad Media, como René Descartes, como Voltaire, como Juan Jacobo Rousseau, entre otros, los cuales, ¿qué decían? Ellos aseguraban, ellos postulaban razones propias sobre la vida y derechos del hombre. ¿Alguien de ustedes ha escuchado lo que es la farsa cósmica? No, bueno, pues vamos a aunar un poquito en esto. Anteriormente
se decía o se creía que el ser humano ya tenía un papel predestinado. O sea, que él no tenía derecho de siquiera pensar en otra cosa, con que él podía ser algo más de lo que era. Por ejemplo, si tenías la fortuna de nacer rico, pues tú ibas a ser rico y a morir rico. Y punto. No había una situación más allá de eso. Ahora bien, si tú nacías pobre, pues ibas a seguir siendo pobre de ahí hasta que te murieras, y tus hijos iban a ser pobres porque tú habías sido pobre. Y entonces tus nietos también iban a ser pobres y así sucesivamente. Y se creía que lo único que uno podía hacer era desempeñar ese papel, ese rol que nos había tocado, de ahí hasta que la muerte llegara y pues nos recogiera. Ese era uno de los grandes postulados de la famosa farsa cósmica. Ese era su postulado principal. Te tocó estar ahí, pues ni modo, pues vas a ser pobre de aquí a que te mueras y pues échale ganas, desempeña tu papel de pobre. Así como te tocó, pues desempeñalo. Es lo que te toca hacer y es lo que vas a tener que seguir haciendo. Ya después de toda esta situación, vino un acontecimiento que se le consideró una de las grandes desgracias humanas. Resalta y sucede que se viene algo llamado la peste negra o la peste bubónica. Tal vez hayan escuchado un poquito sobre este suceso, que no fue otra cosa más que una gran pandemia en la cual mucha gente se murió. La gran parte de la población europea terminó muerta. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la mano de obra se vuelve más cara. ¿Por qué? Porque pues había menos personas. Obviamente la mano de obra tiene una plusvalía alta, tiene una valía superior. Entonces el obrero empieza, o el trabajador empieza a tener un poquito más de posibilidades económicas. Empieza a tener un poquito más de dinero. Empieza entonces también a filtrarse en algunos círculos sociales. Empieza por ende a tener también la posibilidad de cuestionarse. Al tener ya él un poquito ahí de injerencia en ese aspecto, en cuanto al factor economía, entonces él también ya comienza a tener un poco más de oportunidades hasta para letrarse. Y aunado a eso, entonces comienza ya a cuestionarse realmente la famosa farsa cósmica. Era pues lo que, o si la vida que les habían vendido era realmente lo que tenía que hacer, lo que se tenía que pasar, lo que tenía que ser. Y así el hombre se cuestionó. Así el hombre cuestionó el viejo orden. Dijo, ¿no sabes qué? No. Oye, no, ¿cómo por qué? Mira, date cuenta. Antes decían que teníamos que ser pobres y abnegados. Pero no es cierto, ya no. Mira, ve. Actualmente ya somos ricos. Sí se puede cambiar. No es necesario que nos quedemos pobres. Mira, actualmente ya somos ricos. Nuestros abuelos fueron pobres, nuestros padres fueron pobres, pero nosotros ya no. Entonces sí es cierto, sí podemos cambiar, podemos redefinir nuestro propio destino. No estamos obligados a seguir leyes naturales. Y entonces se viene también algo llamado el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque se decía que las personas vivieron en un periodo de oscuridad durante todo ese tiempo. Ahora no. Ahora la gente ya estaba mayormente informada por los postulados de estos filósofos. Por ejemplo,
Una máxima que actualmente se considera también como un principio general del derecho dice y reza de la siguiente suerte: podré no estar de acuerdo con lo que tú dices, pero moriría por defender tu derecho a decirlo. Y entonces de ahí llega ese punto de partida. Ahora también con la metafísica, lo cual estudia la razón del ser. Y de allí los postulados de René Descartes, los cuales rezaban también de la siguiente suerte: el primero pienso, luego existo, lo cual te daba a entender que el pensamiento era la parte principal donde el hombre estaba consciente de su propia existencia, que primero el hombre tenía que estar consciente de su propia cosmogonía para poder entender su existencia misma dentro de ese espacio. El pensamiento era la base principal, o es la base principal para que el hombre entienda su lugar en la tierra y de qué manera éste influye dentro de la sociedad en la que se encuentra inserto. Por otra parte, también a nivel social se hablaba del hombre, pero ahora de una manera un tanto más compleja. El saber por qué el humano era bueno, el humano era malo, el por qué se encontraba detrás de esto. Mientras que, por ejemplo, Voltaire decía: es que el ser humano es bueno, la sociedad es quien lo corrompe. Y por otra parte, Nicolás Maquiavelo decía: el ser humano es malo, solo es bueno si se le precisa que lo sea. Esa era su máxima de Maquiavelo y la máxima de Voltaire. ¿Ustedes qué creen? ¿Están a favor de Maquiavelo, el cual dice que el hombre es malo, que solamente es bueno si se le precisa que lo sea? O lo que decía Voltaire. Voltaire nos decía que el hombre era bueno, pero que la sociedad era quien lo volvía malo. ¿Ustedes qué creen? ¿Alguien que me quiera compartir su postulado? ¿Alguien que quiera decir, bueno, es que yo creo que es así? O alguien que diga, no, ¿sabe qué? Yo estoy de acuerdo con Maquiavelo. O alguien que diga, no, yo estoy de acuerdo con Voltaire. ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede compartir su opinión? Me interesa saber ustedes qué piensan. O sea, o dicen, no, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. También esa sería otra vertiente. Y está bien. ¿Quién me quiere compartir su opinión? ¿Quién dice yo? A ver, vamos a ver. Por aquí ya alguien levantó la manita. ¿Quién fue? Vamos a ver, vamos a ver. Compañera Berito, adelante. Yo pienso que las personas se vuelven malas, no nacen así. O sea, usted cree que las personas se vuelven malas. Sí. Que se vuelven malas. O las hacen, Las o las hacen, convierten. las convierten en malas. Los sucesos que le pueden llegar a pasar, pues los cambian, hacen que cambian. Ok. Entonces, usted está como que un poquito a favor de lo que dice Maquiavelo, pero a la vez comparte usted la razón de Voltaire. O sea, tanto el ser humano termina siendo corrompido por la sociedad, pero a su vez también el humano tiene ya una cierta naturaleza. Dice como que tantita de las dos, ¿no? Ajá, sí, más que Perfecto. nada, sí. Muchas gracias. La verdad nos sirve bastante su opinión. Y miren, por ejemplo, aquí podemos entrar en un debate un tanto más profundo. ¿Por qué? Porque para empezar, aquí la compañera Berito nos dio un punto de vista muy bueno. O sea, dice, no, como que tantito los dos tienen razón. Hay personas que se vuelven, hay personas que las circunstancias los orillan, entonces, pero también hay personas que pues simplemente así son, así se hacen. Es un buen punto de partida el comenzar a cuestionar todo este aparato mediático.
Ya después de esto, o sea, cada uno de nosotros puede tener un postulado distinto. Compañeros, ¿quién de ustedes opina otra cosa? ¿Quién de ustedes podría decirnos, ah, bueno, pues yo estoy de acuerdo con la compañera o no estoy de acuerdo con la compañera? ¿Quién nos puede comentar? Adelante, ¿alguien más? Compañera Berito, le agradezco mucho su aportación, la verdad fue bastante gratificante. Bueno, pues en vista de que no veo que alguien más quiera comentar algo, pues entonces el siguiente en comentarlo sería yo. Yo soy de la idea de que el ser humano nace más bien en un estado neutral. O sea, no hay distinción entre el bien y el mal. Si nos damos cuenta, un niño, un infante, ellos nacen sin ningún tipo de conducta buena o mala. Ellos solamente viven, hacen las cosas pues por hacerlas, por mero instinto. Poco a poco ellos van adoptando reglas, van adoptando decálogos, preceptos sociales, legales y morales. Pero hasta antes de eso, no hay como algo que les marque un cierto parámetro. Ellos son la libertad en el estado más puro que podemos encontrar. De esto se hace mención en una obra llamada El Libro de los Cuatro Acuerdos, el cual nos dice que el infante, él vive, él juega, él no se preocupa por el hoy, mañana o el ayer. Él simplemente se centra en vivir la vida en un estado libre y puro, nada más. Entonces, a estas personas que no tienen preceptos o conceptos sobre el bien y el mal y todas estas situaciones que nosotros ya alcanzamos a dilucidar de una manera sumamente adecuada, se les conoce como seres amorales. Amoral, ¿qué quiere decir? O sea, que él no te va a distinguir esta parte, si está bien, si está mal, si está actuando de determinada manera. No, él solamente lo hace porque su instinto, su forma, es lo que le dice que tiene que hacer. Pero él no lo hace como con forma de pues es que yo lo voy a hacer porque esto está bien, o lo voy a hacer porque está mal. No, él simplemente, de una manera instintiva, él sigue su propio ritmo. Y ya, nada más. No genera ninguna otra situación, simplemente él así lo hace. Y es entonces, en ese momento, cuando pues dice llanamente, podemos ver la libertad en su máxima expresión. Ya después los preceptos legales, los preceptos morales van llenando nuestra vida dependiendo del lugar donde nos desarrollemos. Pero hasta antes de eso, el ser humano entonces no es ni bueno ni malo, ni es que la sociedad lo corrompa, ni es que estés malo y que después se le precisa ser malo. No, simplemente el ser humano es un ser amoral y más bien es como una especie de materia maleable, moldeable, el cual se basará y llevará a cabo sus preceptos de vida conforme al contexto en el que él se desarrolle. Por eso es que digamos que todo en esta vida, como bien lo postulaba el maestro Albert Einstein, todo es relativo, nada es absoluto. Porque si nosotros, por ejemplo, llegamos a un lugar nuevo y tal vez lo que para nosotros es algo malo o es algo simplemente desagradable, algo que no es propiamente bueno para nosotros, en otro lugar lo va a ser.
Por ejemplo, si nosotros llegamos a Medio Oriente y vemos a las famosas mujeres con de ahí del Islam tapadas con la famosa tilda, no recuerdo cómo se le llama a su vestimenta habitual, pero es un velo enorme que les tapa desde el tobillo hasta la cabeza. Solamente se le alcanza a ver los ojitos, es lo único que medio se les asoma, los ojos. Solamente se le alcanza a ver los ojitos, no se les ve nada más. Y para ellos es algo que está bien hecho, que es algo habitual, es algo que no está mal visto, es algo de lo cual para ellos es más que normal. Es algo más que normal para ellos. Para nosotros, pues obviamente, la verdad podemos pensar que están locos. Por ejemplo, yo sí lo pienso. Yo veo ese tipo de situaciones y la verdad sí es lo primero que puedo decir. Nuestros amigos están enfermos, están locos. No tienen ni razón de ser. Entonces, ya dependiendo de los valores establecidos del lugar, es que el ser humano va a llevar a cabo su actuar. Otro ejemplo, al revés, si ellos vienen y ven aquí a una mujer, pues con una vestimenta habitual, tal vez con un short, tal vez con un pantalón, la ven con una blusa sin cubrirse la cabeza, o con ropa un poco más cómoda. Ahorita pues sobre todo por la temporada de calor, a lo mejor hasta una chica en traje de baño, para ellos es algo escandaloso, para ellos es algo inapropiado, y los locos somos nosotros. Entonces nuestra redefinición de loco, por ejemplo, nosotros diríamos, estos hombres están locos porque tapan a sus mujeres de cabo a rabo para no verse absolutamente nada. O sea, una persona no puede andar así por la vida, eso es algo simplemente insufrible. Y al revés, ellos dirían que no cuidamos la pureza propia de nuestras mujeres y que estamos locos. Y entonces ahí se redefine el concepto de locura o de lo inapropiado. Se redefine el concepto de lo inapropiado. Y entonces, si a ellos les preguntan, oye, ¿qué opinas de los hombres de Medio Oriente? Entonces, están locos. Y si ellos les preguntan, oye, ¿qué opinas de la cultura occidental? Entonces, están locos. Y entonces cada uno tendrá un parámetro calificativo, peyorativo, idéntico el uno del otro. ¿Por qué? Porque nuestros valores establecidos son totalmente contradictorios y distintos. Y de todo esto, de todo este pequeño estudio, o sea, de algo tan simple, hay algo tan complejo dentro de la formación, dentro de la psiquis del ser humano. O sea, después de algo tan sencillo como es el calificativo de una vestimenta, hay toda una cuestión detrás, lo cual nosotros vamos a calificar como correcto o incorrecto, eso dependiendo de nuestros decálogos morales. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? Bueno, pues si no hay ninguna duda, prosigamos. Es entonces donde las diferentes doctrinas obviamente juegan su papel. ¿Por qué? Porque van a llevar a cabo la postulación de diversas doctrinas, de diversos postulados, única y exclusivamente a través de lo empírico en un primer momento. Por eso es que las fuentes de información y de obtención de conocimiento
siempre fue importante que fuesen estudiadas. Como les comentaba, en un primer momento el hombre se basó solamente en puro conocimiento empírico, en lo que él lograba ver, en lo que él lograba experimentar a través de sus sentidos y a través de la experiencia. ¿Sale? Entonces, de esta manera también se empezó a poner en tela de juicio hasta el conocimiento empírico. Decir, bueno, es que tú dices, por ejemplo, que las fresas son venenosas, que ese fruto es venenoso porque tú te hinchaste y casi te andabas muriendo. Dices que es venenoso. Pero a ver, déjame ver. Resulta que llega otra persona y lo prueba y a él no le pasa nada. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ah, pues ahora hay la creación de un conocimiento nuevo y van a decir, ¿sabes qué? No, no es que sean venenosas, es que para ciertas personas este fruto no es recomendable. ¿Por qué? Aún no lo sabemos, pero se ponen mal, se hinchan, se les llena la cara así de protuberancias y entran en un estado de malestar. Les dan náuseas, vómitos, y simplemente pierden fuerza. Entonces no, para cierta gente este fruto no es recomendable, pero para otras personas sí lo es. De hecho es muy rico, de hecho es saludable. Bueno, no sabemos si es saludable porque pues aún no se hacían estudios en ese tiempo, pero por lo menos se sabía que sí servía para alimentar a alguien. Tal vez no a todos, pero sí a alguien. Y es entonces donde se empieza a poner en tela de juicio hasta el mismo conocimiento empírico. Decir, no, ¿sabes qué? O sea, sí sabemos que hay ciertas causas-efectos por algunas situaciones, pero ¿qué crees? Vamos a tener que estudiarlas también, porque eso que tú me estás diciendo no resultó del todo cierto. Las fresas para mí no fueron venenosas, ni para las otras 10 personas que venían conmigo. Al contrario, les pareció un excelente fruto. Para ellos fue rico. De hecho, es más, se está implementando ya su consumo en algunas casas. Entonces, a lo mejor aquí el del problema fuiste tú. Ah, pero es que fulanito también se puso así. Ah, bueno, de allí se derivó otro estudio y en el cual se determinó que había personas sensibles a ciertos alimentos, a ciertas sustancias. Y entonces de allí se determinan las famosas también conocidas como alergias. Ah, ¿sabes qué? Es que fulanito es alérgico a tal cosa. Ah, ¿cómo lo sabes? Sí, pues es que mira, al grosso de la población no nos hace daño, pero a él sí. Ah, no, entonces sí tienes razón. Entonces de ahí ya se crea un conocimiento nuevo. Y el conocimiento que se tenía antes ya queda un tanto descartado. Se dice, no, es que la fresa no es que sea venenosa. Para ciertas personas simplemente no es recomendable su ingesta. O no es que estas nueces sean venenosas. Eres alérgico, que es distinto. Pero no son venenosas. No contienen veneno. No hacen daño. Eso solamente te pasa a ti porque eres sensible a algún compuesto de la fruta, algún compuesto de la nuez. Entonces, ya estamos generando nuevo conocimiento. O sea, y nos vamos dando cuenta entonces cómo a partir de la curiosidad misma del ser humano, cómo todo empieza a caminar. O sea, la filosofía prácticamente es como la madre de todas las ciencias. Porque sin la filosofía, sin la búsqueda del conocimiento, sin la creación, sin la curiosidad del hombre por saber, ninguno de los avances tecnológicos y sociales que tenemos hoy en día serían posibles sin la filosofía. A lo mejor en un primer momento esta materia siempre se vio como una especie de materia de relleno, si quieren verlo así. Se veía como eso, pues es una materia que pues, se tiene que tomar porque pues, nos dijeron que hay que tomarla y ya. Pero no, realmente es importante el estudio de esta, puesto que nos da las herramientas y el compendio de un todo. ¿Hasta aquí hay alguna duda, compañeros? Bueno, parece ser que no. Seguimos. Después de todo esto,
Después de todos estos postulados, más adelante vinieron todavía más estudiosos, filósofos y ahora hasta sociólogos, tratando de entender el cambio en los fenómenos que le acontecían a nuestra sociedad. A ver, ¿por qué el ser humano estaba tomando ciertos rumbos, ciertos caminos, ciertas cuestiones? ¿Por qué las estaba llevando a cabo? ¿Cuál era el postulado mayor de estos? ¿Por qué había un cambio de rumbo en esta sociedad? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cuál es su mayor auge? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? Vamos a empezar. Y entonces entran estudiosos de la materia como Noam Chomsky, también filósofos contemporáneos como Carl Sagan, también por aquí entra el famoso, a lo mejor han escuchado o visto muchas frases de este señor, Bukowski, y Federico Nietzsche. Ya son un poquito más cercanos a nuestra época, ya dista de algunos años, pero se les puede decir que son contemporáneos. Y estas personas, ¿de qué va su postulado? ¿De qué va su estudio? El ser, la sociedad. Y es entonces aquí donde, por ejemplo, Bukowski revive un poco de la doctrina cinista de Diógenes. Por otra parte, tenemos a Nietzsche, el cual pone en tela de juicio ya la existencia propiamente de un ser supremo. Entonces nos damos cuenta cómo todo esto va dando hincapié a las nuevas corrientes filosóficas, a la creación de nuevo conocimiento y a la explicación del hombre dentro del mundo. ¿Cuál es como que ese propósito principal por el cual el hombre sigue aquí? Y por ejemplo, contrario a lo que nos dice cualquier postulado religioso, obviamente quiero hacer hincapié en esta parte. Cualquier cuestión que se comente aquí no lo hago con el afán de cuestionar su fe, no, claro que no, eso lo respeto. Yo respeto la fe de cada quien, de hecho también soy creyente. Solamente cualquier cosa que se comenta acá es meramente como método método de estudio, no es como para cuestionar, ofender y ni mucho menos querer que ustedes se involucren en otro tipo de doctrina. No. Ese no es el fin de la clase. Este es el llevar a cabo una tarea de análisis y cuestionamiento, pero nada más. No es como que les voy a decir que lo que ustedes piensan no es cierto o que ustedes están mal. No. Todo lo que se comenta aquí se comenta con el mayor respeto y sobre todo únicamente con fines pedagógicos. Y bueno, ya aclarada esa parte, Nietzsche, por una parte, decía que el ser humano, y bueno, más bien la doctrina religiosa, primero nos dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y Federico Nietzsche nos dice que el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Entonces, muchos dirían, a ver, este amigo está deschavetado, está loco. ¿Qué pasa con él? Como por qué dice una cuestión, una aseveración de ese tamaño. ¿A cuenta de qué? Como por qué lo dijo. Pues resulta
resulta y resalta que este amigo dice que el hombre necesita dentro de sus pilares mismos, para justificar su propia existencia, pues la existencia de un ser superior a él, de un ser divino. Entonces, hablemos de la religión que sea, no sé, budistas, mormones, leninistas, testigos, católicos, cristianos, la religión que sea, uno de sus fines máximos es el creer en un ser supremo, para así justificar su propia existencia. Y entonces, ¿qué sucedía? Por otra parte, Noam Chomsky, él hablaba del ser humano como un animal meramente social, y que a su vez requería de estar rodeado de sus semejantes. ¿A qué se refería con esto? El ser humano, al ser un animal social, dice, requiere rodearse de sus semejantes. Muy bien. Ahora bien, después de esto, él buscará también un motivo de esa su existencia, pero él asegura que el hombre lo buscará dentro de su propio contexto, dentro de esa misma sociedad donde ahora está inserto por su propia naturaleza social. Él buscará justificar su propia existencia. ¿A través de qué? De la aceptación y reconocimiento de sus iguales. De eso iba, de eso rezaba los postulados también de Chomsky. También hablaba del desarrollo social, nos hablaba también de cómo un ser humano tenía una naturaleza un tanto ambiciosa, de cómo el ser humano, dentro de su propia existencia, iba a buscar el ser reconocido, el ser aceptado por sus iguales a través de sus logros. Pero también, por otra parte, buscar con estos una satisfacción personal, pero que esa satisfacción personal, de una manera paradójica y hasta un tanto contradictoria, se basaba en la aceptación de los demás. Otra vez, se basaba entonces en un modelo social en el cual él estaba inserto, y él tenía que destacar y que los demás reconocieran ese esfuerzo, reconocieran que él era una persona, o que es una persona, la cual se tenía uno que admirar. ¿Por qué? Porque había llevado a cabo cierto logro o ciertos logros. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿Pregunta, duda, comentario? ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, entonces pues prosigamos. Ya después de toda esta situación, con estas corrientes filosóficas, también con todos estos estudiosos de la materia de la sociología, entonces cada uno, ¿a qué llegaba? A que el ser humano es todavía más complejo de lo que se piensa. No es tan sencillo estudiar a un humano nada más así porque sí. El ser humano es un animal, sí, social. Es un individuo, es un ente, el cual busca la aceptación social, el cual busca el reconocimiento de todos, de sus iguales, el cual quiere y necesita la aprobación
del grupo social donde se está desenvolviendo. Ese es el ser humano y eso es lo que él quiere. Reconocimiento, aceptación, es lo que él está buscando. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? ¿Comentario? ¿Alguna observación? ¿Algo que quisieran compartir? Bueno, pues vamos a seguir. Y ya después de todo esto, como lo comentábamos, también aquí entonces, ¿qué podemos decir de la persona? ¿Qué podemos decir del humano? Pues que el ser humano, por naturaleza, también tiene algo que los animales regularmente no, los cuales no se puede observar. Por lo menos no en todos los animales. Y estoy casi seguro que el ser humano es el único que desarrolla este tipo de sentimiento, este concepto. La ambición. El ser humano por naturaleza es ambicioso. Y no lo quiero decir de una manera codiciosa o de una manera propiamente como una conducta aberrante. No, no, no. La ambición me refiero a que el ser humano nunca está conforme con algo. Y eso es lo que nos hace precisamente un distintivo de nuestros compañeros en este planeta, de los animales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ser humano al tener razonamiento, él empieza a cuestionarse todavía más y más y más y vuelve a cuestionarse cada vez que puede. Se cuestiona absolutamente todo. Y de ahí genera un conocimiento todavía mayor al que ya tenía. ¿Por qué? Por esa misma ambición que tiene de siempre querer saber, de siempre querer conocer. De siempre tener esa espinita del por qué. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre quiere obtener la verdad de todo. Y se pone a investigar. Y se pone a indagar. Hasta dar con la verdadera razón de un cierto suceso o situación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Vamos a llevar a cabo la siguiente actividad. Necesito en un primer momento que me confirmen que todos me están escuchando para poder dar una indicación, así que simplemente con que pongan el icono de manita arriba es más que suficiente para saber que todos estamos en la misma sintonía. Perfecto, compañera Fátima. Perfecto. Nada más por aquí Perfecto, compañeros. Bueno, vamos a ver quiénes sí por aquí nos escucharon. El Fátima. Sí, todos, bueno, en su mayoría creo que todos me escucharon, excepción por allí de uno o dos compañeros. Bueno, pues vamos a dar propiamente inicio a una pequeña actividad. Son 3 preguntas muy sencillas. Para empezar, vamos a preguntarnos. La primera pregunta va a ser:
Para mí, no sé, para ustedes a título personal, ¿qué es Dios o quién es Dios? Esa sería la primera. La segunda, quiero que pongan para ustedes, ¿qué es la muerte? Y la tercera, su antónima de la anterior sería, ¿qué es la vida? Esas serían nuestras tres preguntas. ¿Qué o quién es Dios? Para mí, ¿qué es la vida? Y posteriormente también, ¿qué es la muerte? Para esto tenemos un lapso de 5 minutos para responder. Tómense su tiempo para contestar estas preguntas. Son las 10:11. A las 10:16 revisamos esta actividad. Adelante, compañeros, pueden comenzar. ¿Qué, mi vida? No, corre ya con tu hermano, ese no es mío, hijo. Sí, hijo, pero ahorita se los dejo a ellos para que se desenvuelvan un poquito más. Yo sé que son fáciles de contestar, no es algo tan complejo. Ausencia de vida, la vida, ausencia de muerte. La muerte, una cruel realidad, la vida, una bella mentira. Dios, el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Es un ser todopoderoso que crea todo lo que no. La muerte es un santo. Más bien es como un suceso. Bueno, depende desde donde la veas. Ajá, exactamente, es que depende del parámetro desde donde la estés viendo. Bueno, voy a lavar mis trastes, hijo. Si quieres, yo te los lavo. Yo creo que pues, tiéndete tu cama, hijo, y recógete. Y recógetelo de acá. Ah, su mecha no, otros días está pero chingón. Oye, hijo, ¿no tienes más ropa sucia? No, bueno. Le voy a preguntar a tu mamá si esto se va a lavar. La siguiente, bueno, hasta aquí con esta tema, ¿no tienen alguna duda? Una quiche. Una quichis. Una quichis. Levántate, mi amor, levántate. Ya, bro, que se salga aquí afuera. Tantito ahí que se desplaye. De hecho, ahorita voy a ir a barrer ese desmadre. Yo creo que vamos a deshiervar, hijo.
Perfecto. ¿Alguien ya terminó, compañeros? Levanten la manita quien ya haya acabado. Muy bien. Compañera Berito, ¿nos podría compartir su trabajo? Eh, la primera pregunta es ¿qué es Dios? Dios lo consideramos en varias religiones, ¿no? Como un creador, como una deidad. Perfecto. Un culto, ¿no? Un Dios. Y esa muerte para mí, bueno, es como el momento en que pues nosotros decimos adiós en este plano terrenal. Ujú, También lo toman como un una figura santa o como un duelo o cuando algo se convierte o se transforma de algo vivo a algo muerto. ujú, Son cambios. ujú. Es cuando termina algo, cuando termina todo. Perfecto. Este, la otra pregunta que es la vida, pues es la existencia de uno mismo, Ujú, como por ejemplo cuando Dios nos envió a la tierra o fuimos concebidos, eh, vivir, aprender, crecer, este, experimentar, no sé qué más agregar. Muchas gracias, compañera Vero. O sea, la vida es como que eso que te va pasando mientras va la vida también corriendo, ¿no? Fíjese que es un interesante postulado. O sea, fue muy gratificante escuchar pues su opinión. Le agradezco mucho su aportación, compañera. Y veamos, compañeros, terminamos nuestra actividad. ¿Requieren de más tiempo? Aquí la compañera Vero ya nos expuso sus postulados referente a las preguntas que quedaron. Muy bien. Vamos con Rubí. Aquí nos dice lo siguiente. Vamos a ver. El mensaje de llamada lo voy a, lo voy a leer. Perfecto. Entonces dice lo siguiente. Acá dice Carlos. Para mí Dios es el creador de todo lo que conocemos. La muerte es el final y el inicio de una nueva vida. La vida es la virtud que tenemos como seres y cumplimos ciclos, nacemos, crecemos, reproduces y envejecemos. Ah, perfecto, hizo una pequeña alusión a lo que es el ciclo de la vida. O sea, la vida en sí, si nos vamos a un término lícito y llano, pues tenemos estos parámetros. En cuanto a la muerte, pues él más bien también lo ve de una manera cíclica. Ah, perfecto. Y en cuanto a Dios, creador de todo lo que conocemos. Ujú. Perfecto. Entonces, pues aquí tenemos diversos, diversos criterios, diversas situaciones. A ver, aquí está alguien más, dice, Dios para mí es amor. Todo lo que hagas de buena fe es Dios actuando en nosotros, seas de la religión que seas. Así es para mí Dios, es amor. Ahora bien, dice, la muerte para mí es un viaje de donde ya no hay regreso. Todo se acaba, sufrimiento, dolor, etc. La vida es una escuela donde aprendemos día con día cosas buenas y malas hasta el día de nuestra muerte. Fíjese que ahorita esto que usted comenta, compañera, este, fíjese que es algo parecido a lo que Joaquín Sabina en algún momento postulaba. Bueno, que lo han dicho varios filósofos y también músicos y trovadores. Dicen que el oficio de vivir es tan duro que cuando apenas se está aprendiendo, ya es momento de irse. Entonces, pues, el aprender a vivir, el, el poder estar con nosotros mismos y con otras personas, el poder ser, es algo en ocasiones un tanto complicado y sobre todo disfrutar la vida.
Dicen que el ser humano vivir no quiere, vivir no pide, nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Sí, de eso reza ese postulado. Entonces, esto es parte de la vida misma. El aprendizaje, también dijeron algo bien importante, es que es el estar aprendiendo. El aprender. El estar aprendiendo. Es una constante. El obtener el aprendizaje. Y es de ahí que, si nos podemos dar cuenta, otra vez, la importancia misma de cómo aprendemos. Por eso que de ahí también el estudio mismo de qué estamos haciendo acá. O sea, necesitamos nosotros prácticamente saber el porqué del todo. De todo y de absolutamente todo. O sea, no es nada más una cosa. El ser humano busca conocer la razón de todo lo que pasa a su alrededor, de todo lo que sucede, de todo lo que tiene enfrente. Él necesita saber por qué. Bueno, y aquí este fue su postulado de la compañera Karen. Fue algo bastante bueno, fue bastante nutrido su comentario. El compañero Carlos igual. Si nos damos cuenta, dicho de una manera distinta, tenemos conceptos un tanto similares, los cuales se complementaron los unos con los otros, dándonos un compendio de posibilidades referentes a lo que se cree entre un concepto y otro. Nos damos cuenta, tenemos alguna manera, forma de explicar alguna de estas situaciones, pero cada uno de una manera un tanto distinta a la anterior. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Alguna duda? Compañera Elvia, ¿hasta aquí alguna duda? Fátima, ¿alguna duda referente a lo comentado? No, profe. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Nos podría compartir un poquito de su trabajo? Bueno, entiendo a lo mejor si no lo pueden leer porque pues están en horario laboral. En algún momento, si lo pueden ir escribiendo mediante los mensajes del grupo, yo me encargo de irle dando lectura, no se preocupen. Pero bueno, entonces vamos a proseguir. Y es entonces donde aquí la tarea de la filosofía pues se encarga prácticamente de generar conocimiento. La epistemología se encarga de estudiar de dónde viene ese conocimiento. Y si nos damos cuenta, también estas materias pues se conjugan, se complementan. Se complementan entre sí, una obteniendo el conocimiento y la otra estudiando propiamente lo que viene siendo la obtención de este mismo.
Y hasta este punto es donde el ser humano siempre va a preguntarse hasta por su propio ser. Y para esto también hay materias propiamente, decíamos que cada cuestión se da dependiendo del lugar donde estemos, cada valor establecido determinará lo correcto y lo incorrecto dependiendo de la moral. Aquí es aquí tiene un poquito de entrada lo que es la estética, lo cual nos dicta de lo correcto y lo incorrecto, o sea, de cómo algunas cuestiones pueden ir del hermoso, de lo horrendo a lo grotesco, pero eso también va a depender bastante del lugar donde nos encontremos situados. La metafísica, por otra parte, busca el estudio a un nivel interior. El propio ser busca qué es, qué tiene enfrente, quién soy, quién soy yo. Es lo que está buscando también. Una propia respuesta a esa situación. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy yo? ¿Hasta aquí todo bien? ¿No hay ninguna pregunta, alguna duda, compañeros? A ver, vamos a ver. ¿Alguna situación, alguna duda? No, no hay ninguna. ¿Algo más que quisieran comentar, compañeros? Adelante, compañera. No, no, nada, es que me equivoqué de botón. Ah, ok, no se preocupe. Muy bien. Ahora, bueno, vamos también a comentar un poquito referente de nuestra tarea que quedó pendiente. Por allí recordemos, teníamos pendiente el capítulo 2 del libro El laberinto de la soledad. ¿Quién me puede decir el título de este capítulo? No se peleen, no se amontonen. Bueno, vamos a comenzar. El libro, para empezar, bueno, el título del capítulo teníamos como referente al maestro Octavio Paz, él es su autor, y bueno, el capítulo 2 lleva por título Máscaras Mexicanas. Este capítulo nos hablaba un poco referente a las diferentes caras, posturas, formas, modos y manera que el ser humano lleva a cabo en su propia sociedad, en su propio contexto, una manera como para poder protegerse. Y con esto no queremos decir también que seamos, que no seamos auténticos, que no tengamos un grado de autenticidad, que no seamos capaces de ser íntegros, que seamos ruines o mentirosos, no. Simplemente no es algo propio de los mexicanos. El maestro Octavio Paz decía, los mexicanos tenemos máscaras, las cuales mostramos dependiendo de la situación. Bueno, aquí yo nada más le diría al maestro Octavio Paz, no los mexicanos, la humanidad entera lo hace. Tan es así que hasta las máscaras como tal no son exclusivas solo en México. Se utilizan en diversas culturas, en Occidente, en Oriente, donde quieran, ya sea con motivos fúnebres, con motivos de festejo, pero son un aditamento en cada cultura que nunca falta. Y si nos vamos a los orígenes de estas,
¿Cuál era su finalidad? El protegerse, el crear una defensa propiamente. Por ejemplo, se dice que se utilizaban en un primer momento estas máscaras en combate para crear una especie de confusión psicológica al enemigo. Las grandes culturas que hacían, el guerrero jaguar, y se formaba una máscara así como un jaguar, como para verse imponente, para verse fuerte. Y esto le estaba dando un mensaje pues a la otra persona. ¿Qué le estaba diciendo? Pues prácticamente le daba a entender que era fuerte como un jaguar, que era fuerte, que era un individuo con fuerza. Y entonces el otro recepcionaba esto y a su vez le creaba una especie de miedo, un pequeño miedo psicológico. Eso era lo que se tenía enfrente. Ese era uno de los postulados mayores para el uso de una máscara. ¿Qué vamos a hacer con esto? Les vamos a crear un miedo. Nos tenemos que ver imponentes, fuertes. ¿Y cómo le hacemos? Pues bien fácil. Nos montamos estas máscaras con aspectos, con cuestiones, con motivos de animales, los cuales pues representan poderío, representan fuerza, representan valía. Si nos vamos, por ejemplo, a la cultura samurái, era lo mismo. ¿Qué eran esas máscaras? Gesticulaciones, así como de desagrado, de enojo. Entonces, ¿qué causaba en los adversarios? Lo mismo, una especie de miedo. Les daba a entender que estas personas tenían un carácter un tanto fuerte, un tanto frívolo, y que no permitirían pues ningún tipo de ofensa. O sea, esto de las máscaras no... La única observación que le haría el maestro Octavio Paz sería esa parte. No es propio solo del mexicano, sino de todas las culturas habidas y por haber. Digo, ¿y qué buscan con las máscaras? Crear defensa. Crear, en un primer momento, un vínculo de miedo. Eso es lo que se pretende con estas. Esto es lo que se pretende. ¿Hasta aquí alguna duda? Y es entonces lo mismo que el maestro dice, que nosotros utilizamos máscaras. Bueno, actualmente obviamente ya no andamos por la vida con una máscara puesta, más que en época de carnaval o cuando se amerita en alguna festividad propia como el Día de Muertos. Pero fuera de ese contexto, pues parece ser que no. Entonces, ya dicho esto, ¿a qué se refiere entonces con máscaras? Pues las máscaras, como les vuelvo a decir, eran una manera de defensa. Pues nosotros así también, dependiendo del lugar donde nos encontremos, será la máscara que se va a usar. Con este arsenal de caras y gestos que se cargan en nuestra propia psiquis. Y para muestra un botón. Por ejemplo, no es tanto llamarlas como tal máscaras, sino más bien sería llamarlas roles. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un rol como empleados,
No es lo mismo que el rol que tenemos en casa, como ya sea hijos, como padres, hermanos, jefes de familia. No es exactamente lo mismo y no nos comportamos de la misma manera. De ahí la situación. Entonces, pues ya nada más lo último que queda en esa parte es el entender precisamente esos postulados como roles, no exactamente máscaras, sino que son roles. Por ejemplo, no podemos tener el mismo comportamiento o las mismas formas en la casa que en el trabajo, dependiendo de la tarea que desempeñemos. Son cuestiones totalmente distintas, pero ¿por qué? Porque la tarea también cambia. El rol que tengo es totalmente diferente al que puedo tener en casa. Por ejemplo, si mi trabajo implica tener un poco de rigor y disciplina, y tal vez en mi casa pueden ver que tengo o que puedo ser una persona totalmente relajada, todos dirán, oigan, pero pues este no es la persona que conocemos normalmente en el trabajo. Esta persona es diligente, anda corriendo, nos pide las cosas en ciertos momentos, tiempos y formas. No es fulanito a quien normalmente vemos. O sea, aquí tenemos a una persona distinta. ¿Qué pasó? No pasó otra cosa, simplemente ya se acabó ese rol de laburo, ese rol de empleado, para pasar a ser un padre de familia, o para pasar a ser un hijo, o para pasar a ser esposo, o para pasar a ser amigo. Por ejemplo, dicen, no, pues es que yo cuando lo conocí, un ejemplo de cuates, pues era bien cuate, así bien relajado, no se sacaba de onda. Y ahorita de aquí que entré a trabajar con él y es mi jefe, no, pues sí me anda trayendo bien carrereado y pues sí, la neta sí me está exigiendo. Híjole, no, pues yo ni lo conocía, yo que era así. ¿A poco siempre es así con ustedes? No, pues que sí. No, pero conmigo es bien cuate, pues se me hace raro, a lo mejor hasta se enojó conmigo. No, no es que se haya enojado, simplemente otra vez el rol allí cambia y pues no están en la camaradería, no están en las cuestiones propiamente de amigos, no están en el mismo plano. Allí están en un plano de empleo y es sobre todo porque es un plano de subordinación. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? ¿Hasta aquí algún comentario referente a nuestra lectura? Bueno, entonces proseguimos. Y es por eso de allí de vital importancia que se aprenda a distinguir esa parte. Es lo que el maestro Octavio Paz nos hablaba. Le vuelvo a repetir, nada más que él solo ejemplifica con un pequeño argumento. Él habla propiamente de mexicanos, pero yo aquí me atrevería a cambiar un poquito esa parte. No decir nada más mexicanos, sino por el contrario, decir seres humanos. O sea, porque esto prácticamente lo hacemos todos, no es nada más exclusivo de unos y de otros no. Aquí ese tipo de conductas se llevan a cabo en todos lados. ¿Por qué? Porque los roles también cambian y la exigencia misma del rol que tengamos en un determinado momento pues nos obliga a tener también un rol diferente y por lo tanto ese rol que tengamos también implica que la conducta sea distinta. Es así. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros?
¿Alguna duda? ¿Duda, queja, sugerencia? Bueno, pues si ya no hubiera ninguna otra situación, compañeros, por mi parte, el día de hoy sería todo. Y nos estaríamos saludando hasta el siguiente sábado. Como tarea, les voy a hacer llegar un libro nuevo. Me interesa mucho que llevemos a cabo esta lectura. Este libro lleva por título Ética para Amador. Espero les pueda gustar. De hecho, es un libro bastante digerible, está bastante bueno. Es de un autor español que lleva por nombre Fernando Sabater. Espero les pueda gustar. Se los voy a hacer llegar, ya saben, por vía PDF para que pues no gastemos nada. No se haga un gasto adicional. Y pues esperando también que con este libro pues podamos todavía aunar un poquito más dentro de lo que viene siendo nuestra materia. Y así posteriormente también comenzar a entender un poco la sociología y también irnos adentrando un poquito más a temas de historia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? Muchas gracias, compañera Vero. Entonces, sí, muy bien, perfecto. Si no hubiera alguna duda, algún otro comentario adicional, por aquí dicen que todo está perfecto, muy bien, gracias. Entonces, si no hubiera alguna otra situación, nos estaríamos saludando el próximo sábado. Y como tarea, solamente quiero que me pongan su opinión personal del primer capítulo. No quiero un resumen, que me copien cosas del libro, no, eso es lo que menos quiero. Lo que quiero son sus propias palabras, sus propios argumentos. Es lo único que pido. Contenido de su tarea lo dejo a criterio libre. Puede ser una hoja, pueden ser unos párrafos, pero lo que quiero son sus propias palabras. Y bueno, compañeros, ya saben, tienen de aquí hasta el día viernes a las 12 de la noche para enviarme su tarea. Y sin más por el momento, que tengan un bonito sábado. Y bueno, también los dejo para que puedan prepararse para su clase de matemáticas o ciencias exactas. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por su asistencia.